Hola, mi nombre es Isabela Hernández y soy estudiante de la Universidad Fermín Toro, curso la carrera de mantenimiento mecánico y en este momento vamos a hablar sobre la aplicación de los esfuerzos de Hertz. Esta es una de las actividades de la materia de elementos de máquinas y vamos con los conceptos básicos. Debemos saber que debido a que las tensiones se desarrollan en el área de contacto pueden alcanzar el límite de elasticidad de un material, provocando que la superficie tenga grietas, hendiduras, picaduras, fracturas de la pieza o de un elemento completo de una máquina. Por esta razón es importante que se estudie el contacto de las mismas, el contacto de las tensiones para no llegar al límite de un material y llegar a la fractura o el daño total del material. Si estos elementos fueran totalmente rígidos, las áreas de contacto permanecerían nulas y los efectos de los que hablamos aparecerían ya infinitos. Y debido a la elasticidad de los materiales, estos se deforman bajo la acción de las cargas, produciéndose áreas finitas de contacto. Quiere decir que vamos a tener muy en cuenta lo que es la elasticidad de estos materiales en los cálculos y en todos los elementos que vamos a ver. Es muy importante el estudio de todo esto para los contactos de las mismas, sobre todo en los casos de las riendas de un tren, como se ve por acá, en los rodamientos y en estos sistemas donde hay un contacto de una esfera a una superficie o de una esfera a una esfera o de cualquier curva a una superficie o viceversa. El creador de estos estudios o de esta teoría matemática es Hertz, que lo pueden ver por acá. Y en 1881 él desarrolló una teoría matemática sobre las tensiones y deformaciones de estos elementos. De acuerdo con esta teoría, la máxima tensión de compresión ocurre en el centro de la superficie de contacto y la máxima tensión cortante ocurre en el interior de los cuerpos de compresión. Ahora veamos un ejemplo de estas aplicaciones de la teoría de Hertz. Aquí vemos el contacto entre dos elementos esféricos. Como ya lo había dicho, pueden ser una esfera con una superficie plana o viceversa, pero esta vez vamos a ver dos superficies cóncavas, que son dos esferas en contacto entre sí. Las esferas menor y mayor tienen un radio de R1 y R2, que lo veremos más adelante, y al aplicar una fuerza de compresión, que lo veremos representado en F, estos se deforman y el punto de contacto se convierte en la huella o la superficie de contacto circular del radio, que es A, el área, como lo veríamos ver, y la distribución de esfuerzos normales de compresión, que no es uniforme, tal como se muestra en la figura. El esfuerzo de compresión es máximo en el centro de la huella y tiene 0 hacia los bordes. Acá vemos las dos figuras que vamos a calcular, que son el contacto de estas dos figuras cóncavas y la distribución de su esfuerzo, que es la huella o el área de contacto circular. Ok, estas son las ecuaciones para el cálculo del radio de la huella, que fue lo que habíamos dicho que era A. La presión, que es P máximo, que viene siendo el esfuerzo compresivo máximo, el esfuerzo cortante máximo, que es la S max, así como la profundidad, que viene siendo Z. A partir de la superficie de contacto, es la profundidad que hay a partir de la superficie de contacto, a la cual ocurre este último. Acá vemos la fórmula del radio de la huella, que viene siendo A o el área. Vemos que incluimos F,
que anteriormente le habíamos dicho que F era la carga, era la fuerza de compresión de los elementos. La E, que son los módulos de elasticidad, que vamos a ver E1 y E2, que vienen las dos esferas. R, que son los radios de ambas. Y bueno, lo demás, bueno, pi y otras cosas. Esta también se desenvuelve en Pmax, que habíamos hecho que es presión máximo, Smax, que es el cortante máximo, y por último, ya luego de resolver todo esto, podemos pasar a resolver lo que es Z, que es la profundidad. En estas últimas dos vemos la constante B, que vienen siendo las relaciones de Poisson de las esferas menor y mayor, respectivamente. Que es elasticidad. El signo más se toma cuando las esferas o unidades cóncavas son convexas y el signo negativo es cuando una de ellas es cóncava y la otra no. Las unidades, las últimas dos ecuaciones, B es la relación de Poisson y la esfera de interés. Ya no se toma en cuenta las dos relaciones, sino la que se relaciona en interés. Si B1 es igual a B2, por lo que es el mismo interior, 0,3, por ejemplo, a 0, estas ecuaciones pueden reemplazarse por. Acá vemos la misma fórmula interior de la primera, Pmax, Smax, y por último el cálculo del esfuerzo constante es importante ya que se cree que este produce la falla si las cargas son repetidas. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias.